Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Saludamos a los medios de comunicación social nacionales e internacionales que han tomado su día sábado. Una de las cosas que caracterizan el trabajo de los periodistas, que no tienen fines de semana, que no tienen vacaciones, que están aquí hoy en esta rueda de prensa donde comentaremos algunos de los elementos más importantes de los cruciales anuncios que hiciera el día de ayer, viernes, nuestro presidente Nicolás Maduro. En un afán agresivo y permanente de aquellos factores que niegan la existencia de esta Constitución, que niegan el derecho que tenemos las venezolanas y los venezolanos de decidir el gobierno que queramos, de decidir la forma de funcionamiento político, social, económico de la nación. Ayer el presidente resumió las agresiones que de manera sostenida ha recibido el pueblo de Venezuela, nuestra economía, como si debiéramos ser castigados por el solo hecho de ser libres, por el solo hecho de ser independientes, por el solo hecho de ser soberanos. Y como somos tercos, y Maduro, el más terco de todos, hemos enfrentado y hemos confrontado todas las agresiones. Y podemos decir hoy que el pueblo ha salido airoso de las agresiones derivadas de la violencia, de las agresiones derivadas de los ataques a nuestra economía, de las agresiones consecuencia directa de bloqueos ilegales, ilegítimos, a la que ha sido sometida toda la nación venezolana. Haciendo un resumen, como lo hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro, desde el Dacazo de noviembre del año 2013 hasta la guerra económica brutal que significó un ataque y una subida ajena a cualquier ley de la economía. Tanto que les gusta hablar del mercado, tanto que les gusta hablar de las leyes de la econometría, de la macroeconomía, y resulta que el signo monetario fue atacado desde Cúcuta, desde Miami, a través de una cuenta Twitter, a través de una página de internet que subía de manera desaforada y sobre todo subía cuando el pueblo de Venezuela daba lecciones de democracia al mundo entero, eligiendo al presidente Nicolás Maduro y antes eligiendo a 19 gobernadores de la revolución venezolana. Guerra económica que se expresa en el contrabando brutal de nuestros alimentos, de nuestros medicamentos, de nuestro combustible. ¿Qué va a hacer ahora las mafias colombianas? ¿Qué van a hacer ahora cuando el subsidio de la gasolina será un subsidio directo para que dejen de robarnos la gasolina? Quienes serán subsidiados ahora son los usuarios de transporte público privado venezolanos y venezolanas. De allí el Censo Nacional de Transporte. ¿Qué van a hacer ahora las mafias de Colombia que viven del combustible venezolano? Que se lo roban con la connivencia y a veces con la complicidad de las autoridades colombianas. La guerra económica será derrotada por este plan de prosperidad, de ajuste y este plan de revolución y reconversión económica. Esa guerra económica que significaba el incremento desaforado del signo monetario de las divisas, llegó hasta aquí. La guerra económica derivada de la dolarización de los precios. ¿Qué venezolano o qué venezolana no está consciente de que de manera inescrupulosa, mientras el presidente Nicolás Maduro protegía y trataba de proteger el salario de las venezolanas y los venezolanos, pues los comerciantes, pues las grandes cadenas de automercados, se dieron un proceso de dolarización de los precios. Nadie puede negarlo. Basta con ver los precios de los productos hasta el día de hoy. Ustedes dolarizaron los precios. Ahora Maduro petroliza el salario. Creían que tenían todas las respuestas y les cambiamos las preguntas. Maduro les cambió las preguntas. De manera que es un programa
para buscar un equilibrio, para fortalecer el poder adquisitivo de los venezolanos, para corregir algunas distorsiones que se generaron precisamente de las consecuencias de las cicatrices de la guerra económica. Es ni más ni menos un anclaje recuperador. ¿Anclaje en qué? Economía anclada en el petro, que a su vez está anclado en el precio del barril de petróleo. Incluso se colocó como precio de referencia un poco menos, porque el barril de petróleo venezolano está en este momento en $65 el barril. Y se colocó como precio de referencia $60 el barril. Lo que quiere decir que el anclaje en el petro y que los salarios calculados en petro significan que nunca va a bajar, nunca va a disminuir el salario de las venezolanas y los venezolanos. Al contrario, se estableció que sería medio petro, es decir, 1.800 bolívares soberanos de salario mínimo como referencia para iniciar este proceso en búsqueda del equilibrio, pero no tengan ninguna duda de que cuando se consiga ese equilibrio derivado del anclaje en el petro, es decir, anclaje en el petro para cálculo de los salarios, para cálculo de la unidad contable del gobierno y de los sectores privados, de todos los aspectos de la economía, entonces no tengan ninguna duda de que lo que irá ocurriendo es que se irá recuperando aún más el salario de las venezolanas y los venezolanos en el petro. El presidente Maduro muy bien lo señaló el día de ayer. Es muy sencilla la fórmula. Un petro equivale al costo de un barril de petróleo. Como ese costo del barril de petróleo ha venido fluctuando semanalmente hacia arriba, se colocó un precio de referencia que está en el orden de los $60 o los 600 yuanes, sea cual sea los 360 yuanes, sea cual sea la unidad de medida que se tome. Y el barril de petróleo entonces, si un petro cuesta 3.600 bolívares soberanos, entonces el precio del barril de petróleo es de 3.600 bolívares soberanos. En ese sentido, anclado en el petro, y aquí explico brevemente a qué nos estamos refiriendo, a qué se refirió el presidente ayer con la palabra anclaje, se calcula todos los aspectos de la economía alrededor del petro. Y entonces se establece un nuevo salario mínimo que será igual a medio petro. Les metimos medio petro para salario mínimo de las trabajadoras y de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta etapa lo mínimo que va a ganar un trabajador es medio petro. Eso no va a variar, eso no se va a modificar. Por el contrario, lo que puede ocurrir es que suba hacia arriba, en la medida que se vayan recuperando aún más los precios del petróleo, pero eso será en el momento en que se haya logrado la estabilidad, y el presidente planteó que serían 90 días para la búsqueda y logro de la estabilidad. Y calculado a la tasa de que un petro equivale a 3.600 bolívares soberanos, se establece el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. Insisto, el salario mínimo es de medio petro, que no va a variar, que la semana que viene será de medio petro, que el mes que viene será de medio petro, y así hasta que empiece a variar hacia arriba en la medida de que se logren estos equilibrios. Van a empezar a decir algunos sectores privados de la economía que bueno, que hay que subir los precios, etcétera, etcétera, porque al incrementar el salario mínimo en bolívares soberanos, entonces deben subirse los precios. Pues no, por dos razones. La primera de ellas es que ya ustedes subieron los precios, ya ustedes lo dolarizaron. Dolarizaron todos los precios, a pesar de que lo que ustedes llaman la estructura de costo señala y significa que están muy por debajo de unos precios en dólares o están muy por debajo de unos precios en dólares. Por ejemplo, el costo del salario, el costo de insumos producidos en Venezuela, el costo de la electricidad, el costo del combustible, el costo del gas, el costo del transporte. Todos esos insumos que se calculan en bolívares, ustedes lo incorporaron como estructura de costo en dólares y aumentaron los precios de todo. Ya dolarizaron.
Y la otra cosa es que el presidente está asumiendo el pago de la nómina privada de la pequeña y mediana industria correspondiente a completar medio petro. Si una persona ganaba 10 millones de bolívares de los viejos, correspondiente a 1.000 bolívares soberanos, el gobierno bolivariano, cosa que además es muy sencillo, por vía de las nóminas y por vía de los depósitos en los bancos, el gobierno bolivariano completará a esa empresa privada, pequeña o mediana industria, para que ese trabajador o trabajadora devengue 1.800 bolívares soberanos. Usted tiene un pequeño restaurante aquí en la avenida Urdaneta y tiene 4 trabajadores y los 4 trabajadores devengan el salario mínimo. Pues el gobierno bolivariano completará para que cada uno de esos 4 trabajadores gane medio petro mensual. O sea, 1.800 bolívares soberanos. Lo vamos a pagar nosotros, para que no estén con la excusa de que en la estructura de costo, el salario y todo este cuento, y entonces vayan a pechar a las personas, a las venezolanas y los venezolanos, en los precios de los productos. Como esto implica una búsqueda de equilibrio, implica una transición, todo evento de reconversión, de revolución, como en efecto es, implica una búsqueda del equilibrio. El presidente Maduro, en aras de seguir protegiendo al pueblo de Venezuela, aprobó un bono único de bolívares 600 bolívares soberanos, es decir, 1/6 de petro que se va a pagar a 10 millones de personas este mismo día lunes 20 de agosto. Sobre el sistema cambiario, habrá un cambio único, por eso es que están cerradas las casas de cambio en Colombia, en Cúcuta, cerraron ayer. Hay decenas de audios donde se señala eso. Todo ese poco de mafias que desangraron, que esquilmaron, que robaron al pueblo de Venezuela, se acabaron. Hasta aquí llegaron. No se vistan que no van más. Toda esa cuerda de ladrones, del dólar Cúcuta, del dólar X, del dólar Y, del dólar Today, hasta aquí llegaron. Porque se va a establecer un único fluctuante basado en las subastas que se realizarán, en principio 3 subastas semanales y luego llegaremos hasta 5 subastas semanales por vía del llamado DICON. ¿Y quién fijará el precio entonces de las divisas de libre convertibilidad? El Banco Central de Venezuela, como resultado de esas subastas de divisas, de todas las divisas, del euro, del yuan, de la rupia, del petro. Todos los días se va a decir, el petro cuesta tanto, hoy cuesta tanto, el euro cuesta tanto, el yuan cuesta tanto, basado en las subastas que se realicen a través de las casas de cambio. Y esta es otra noticia que queremos compartir con ustedes, que las casas de cambio se van a abrir 300 franquicias de casas de cambio en hoteles, aeropuertos, centros comerciales, de manera que cualquier persona, basado en el cambio del día derivado de la subasta, pueda ir con sus divisas, cambiarlas, las llamadas remesas, las personas que quieran enviar divisas a sus familiares lo pueden cambiar libremente en cualquiera de las 300 casas de cambio o en todo caso franquicias que se abrirán para que las personas puedan libremente cambiar la divisa. Y entonces se calculará el precio de la moneda basado en esa subasta y el precio del petro. En consecuencia, la importancia que tiene el anclaje del salario en el petro es que no lo van a poder golpear a través de la especulación, porque la gente siempre va a ganar en esta etapa medio petro. Aquí esto lo había dicho, 3 subastas semanales hasta llegar a 5 subastas semanales. Dirán, ya están diciéndole, por cierto, yo no sé, tiene que buscarse la derecha venezolana otro economista. Tienen a uno solo y los pobre hombre lo vienen entrevistando, salta de Globovisión para Televen, de Televen para Venevisión, de Venevisión para Unión Radio, búsquense otro, tienen uno solo. Tienen un solo analista que es Luis Vicente León y tienen un solo economista que es este señor diputado, que lo que dice es una cantidad de sandeces, que lo que hace es criticar por criticar, porque en todo caso ni siquiera se ha detenido
a analizar este plan de reconversión económica, de verdadera revolución económica. Entonces van a decir, no, es que eso lo van a administrar y eso lo van a sostener con la emisión de dinero inorgánico. El presidente Maduro dijo, disciplina fiscal prusiana, cero déficit fiscal, vamos a déficit fiscal cero. ¿Y cómo vamos a financiar eso? Vamos a financiar nosotros a través de una reforma tributaria que nos va a permitir que los que más ganan, 133.000 grandes contribuyentes especiales, para decirlo resumidamente, ricos o ricas de Venezuela, van a ser como en cualquier país del mundo. Venezuela es de los pocos países donde los ricos pagan menos impuestos